hoy en día tenemos que entender por gobernabilidad, lo tenemos que entender primero como un proceso político y por lo tanto un proceso de conflictivo, ¿sí? Y que por lo tanto como conflicto que tiene que ver con la solución de problemas de la sociedad. Significa por lo tanto que no nomás tiene que ver con un esfuerzo gubernamental por resolver los problemas, sino que tendremos que entender ahora que la gobernabilidad se compone por, digamos, dos cosas específicas que tienen que ver con los esfuerzos del gobierno para solucionar problemas, pero también con la actividad de las propias personas, de la sociedad, de la población comprometida y, digamos, activa en la resolución de los problemas. Por lo tanto, finalmente diría que la gobernabilidad es la unión de esto que en la realidad es inseparable, ¿no? Pero que, bueno, a la luz de diversos hechos que hemos visto en nuestras sociedades modernas, parece que se separan el gobierno y la sociedad cada vez más. La idea de gobernabilidad, por lo tanto, es de juntar estos dos universos que tienen que colaborar juntos para la resolución de problemas. Y me parece que en ese vínculo, en esa unión, es donde reposa la idea de gobernabilidad, ¿no? La cuestión de la operatividad, por supuesto que es súper compleja en las ciencias sociales y hay que entender que muchas veces conceptos como como gobernabilidad, como democracia, como gobernanza hoy más, adquieren una cierta moda, por decirlo así, o se vuelven como ciertas modas y que hay que entender que hay una ideología por detrás de estos conceptos. Entonces, convertirlos en cosa de ciencia, en términos de variables operativas que midan la gobernabilidad, muchas veces se atiende a qué definimos primero por gobernabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si atendemos al hecho de que la gobernabilidad es este vínculo entre gobierno y sociedad, variables muy específicas para ver, por ejemplo, qué tanto está funcionando en términos de gobernabilidad, por ejemplo, qué tanto se crean talleres colaborativos, por ejemplo, ¿no? Si un municipio abre espacios de deliberación, ¿cuáles? ¿Cuántos? ¿En qué temas? ¿No? O sea, que son elementos ya muy operativos. También, otra manera de hacerlo operativo desde la sociedad, por ejemplo, es que tanto ellos llevan demandas al municipio o al gobierno, por ejemplo, ¿no? Es decir, organizaciones de la sociedad civil, ¿cuántas hay? ¿Cuáles problemas están tratando de atender? Y eso cómo se traduce en demandas. Por ejemplo, ¿cuántas llegan también a las cámaras de diputados, por ejemplo, locales, ¿no? También es una forma de medir, para poder decir, la gente está participando en la resolución de tales problemas y la forma de tratar de solucionar esos problemas es por medio de esas organizaciones civiles y del de llevar demandas. Es lo que se me ocurre ahorita de momento como una forma muy visible, digámoslo así, de ir midiendo. Pero podría haber otras quizás también que tendrían que ver, por ejemplo, con organizaciones vecinales, ¿no? Por ejemplo, organizaciones vecinales para resolver problemas de las propias comunidades locales, es decir, bueno, nos estamos organizando para resolver el problema de la basura, el problema de los jardines públicos, etcétera. Es una manera también de decir, esta gente se está organizando para resolver estos problemas y que no siempre requiere, por lo tanto, al gobierno en el sentido de la organización, pero digamos, cuando se tratan este tipo de problemas públicos siempre tiene que ver con un vínculo también gubernamental, ¿no? Pero me parece que esas son cuestiones que se pueden observar en la parte empírica que nos dan reflejo de esa participación activa de las personas, ¿no? Y ya como eso lo podemos transmitir, hay un sentido de gobernabilidad bajo estas características. Me parece que es una forma de hacerlo operativo, ¿no? Digamos que la nueva ciudadanía tiene que ver, si lo tomamos en términos de qué está pasando hoy en día con los gobiernos o qué está pasando con el Estado. Mucho se ha discutido desde los 80s, 90s que ha habido una retracción del Estado, ¿no? Es decir, dejó el estado de bienestar atrás y viene uno neoliberal, en donde lo que se dice es, ok, voy a dejar de tener un gasto corriente, digamos, a atender ciertos problemas y necesito delegarle esos problemas a otras organizaciones, a la sociedad, por ejemplo, que se involucre. El Estado no puede retroceder en todas sus obligaciones, tiene obligaciones que cumplir y eso me parece que no se discute, el Estado tiene que cumplir con ciertas obligaciones. Pero entonces, en un entorno en donde el Estado se ha habido disminuido en sus capacidades por cuestiones económicas, especialmente por cuestiones económicas, y cómo se une esto a un mercado global, por lo tanto, esta nueva ciudadanía es la que surge de esto, ¿no? Me parece. O que tendría más bien dicho que surgir, porque no es que lo veamos tan fácilmente en la práctica, ¿no? Y no nomás en México, sino en muchos países.
Entonces, para mí la nueva ciudadanía es esta nueva ciudadanía que surge a partir de este retroceso del Estado, ¿no? Y cómo, por lo tanto, esta ciudadanía se tiene que hacer cargo de cosas que el Estado se había a lo mejor dado a la tarea de resolver en algún momento histórico, y que por lo tanto el ciudadano hoy tiene que involucrarse, se ve obligado también a involucrarse a solucionar estos problemas. Insisto, esto no quita la responsabilidad del Estado y no debemos de verla así, ¿no? Porque también eso no es positivo, pero sí me parece que entonces lo que sucede es que esa nueva ciudadanía se tiene que hacer cargo de los problemas como no lo hacía antes. O sea, digamos, si había una vieja ciudadanía, esa vieja ciudadanía podríamos llamarla como aquella que era ciudadanía en el estado de bienestar, ¿no? Donde efectivamente lo que hacía era demandar al Estado, tú tienes toda la obligación total de resolver todo esto, ¿no? Y entonces, al cambiar el Estado sobre esa lógica, la ciudadanía automáticamente también tiene que ir, y creo que estamos en un proceso ahorita de mucho desequilibrio, pero que esperaríamos tendiera a un mayor ajuste, ¿no? No a la resolución de los conflictos totales, pues eso no va a pasar así, de esa manera, desafortunadamente, si lo queremos ver así, pero sí al hecho de estabilizar esa relación entre un nuevo Estado que sigue cambiando y una ciudadanía que tiene también que adaptarse a todas estas circunstancias que ya no solamente lo encierran en lo nacional, sino también en lo global, y me parece que ahí está precisamente. Y un ejemplo de esto, pues son los movimientos que les dicen globalifóbicos, altermundistas, o sea, como problemáticas que no te suceden a la vuelta de tu casa, pero que tú sabes que es una responsabilidad a nivel global, que tú dices, si te afecta a ti, me afecta a mí, ¿no? Ese también es un patrón de comportamiento nuevo, que espero más bien se diversificara. Es decir, cuando me preocupo por los problemas de los demás, aunque no me afecten directamente, o parece que no me afectan directamente, pero bajo una conciencia global de que dices, algún día ese problema me va a afectar a mí también, ¿no? Entonces me parece que esos son, digamos, dos cambios que se han registrado para observar un cambio en una nueva ciudadanía, pero que aún es incipiente, ¿no? Ese sí es una reflexión que se tiene que dejar. Y yo creo que todo empieza, efectivamente tienes razón, todo empieza desde el ámbito epistemológico, del cómo creamos conocimiento, ¿no? ¿Para qué creamos conocimiento y cómo creamos ese conocimiento? Para mí la posición epistemológica mejor en ese sentido tiene que ver con, los sujetos que tenemos enfrente son conocedores del mundo al que pertenecen. Tienen sus ideas sobre el mundo, crean al mundo y lo recrean, ¿no? Entonces, si lo que queremos es enfrentar los problemas y decir, aquí hay un problema que resolver, la primera postura epistemológica que tenemos que tener acerca de esa creación de conocimiento es ver al otro como creador de ese propio mundo y decir, tenemos que atender a lo que él sabe sobre ese mundo para resolver el problema. Como lo dije hace un momento en la conferencia, no se trata de que lleguemos por lo tanto como una posición de expertos, ¿no? De que yo sí soy el que sabe de política y tú no sabes de política, ¿no? Entonces yo vengo aquí y voy a cumplir nomás con la obligación de venirte a preguntar, pero yo ya sé cómo lo voy a resolver, que desafortunadamente es algo que pasa mucho en nuestros escenarios políticos locales, ¿no? Y nacionales. ¿Y qué es lo que pasa? Que por eso truenan las políticas públicas. Por eso luego terminan siendo un fiasco muchas de ellas, ¿no? Y lo hemos visto, y hay miles de ejemplos acerca de esto. Entonces, me parece que una posición de entrada epistemológica acerca de la creación del conocimiento es cómo logro entender al otro desde la perspectiva de la que me está hablando y cómo por lo tanto conceptualiza sus propios problemas y cómo me ayuda a eso, a entenderlos y por lo tanto a crear mejores soluciones posibles, ¿no? O las mejores soluciones posibles. Por eso para mí, por ejemplo, un ámbito muy bueno ya de investigación cualitativa como tal es la propia etnografía, ¿no? Porque precisamente la etnografía, la propuesta es esta idea del método de reflexividad y del campo, ¿no? De decir, tengo que ser lo suficientemente humilde para decir, yo no sé acerca del problema, pero tú sí sabes del problema, entonces quiero aprender de ti. Y por lo tanto, lo que te permite la etnografía es entrar en esa alteridad, es decir, poderte preguntar a ti mismo qué es lo que piensas sobre un problema y ser consciente de lo que estás pensando sobre ese problema y preguntarle al otro, el otro qué te dice acerca de ese problema. Y en esa choque a veces de visiones, porque a veces es conflictivo lo que tú piensas con respecto a lo que piensa el otro, decir, ¿cómo podemos acomodar las cosas para entenderte mejor y dar una mejor solución? Por eso trato yo, incluso en mis clases de posgrado, de recomendarle la etnografía no solamente como un aspecto técnico de solución de problemas o de objetos de estudio, vamos a decirlo así, sino porque nos ayuda a comprender el mundo desde otra perspectiva y nos hace
ser críticos acerca de lo que nosotros mismos pensamos, que creemos que las cosas son así como nosotros las pensamos y la realidad nos muestra lo contrario, y ser lo suficientemente abiertos para decir yo no tenía razón acerca de eso, ¿no? Y para eso sirve la etnografía. Pero para eso ese punto epistemológico, por supuesto, se puede rodear de otras cosas, ¿no? La parte de entrevistas, ¿no? Entrevistas a profundidad, historias de vida, toda esta perspectiva epistemológica puede irse sobre todo. Me parece que esa es una manera de comprender de distinta manera los problemas, ¿no? Y por lo tanto esta cuestión de carácter técnico apoya a comprenderlo de otra manera. No son las únicas técnicas, hablo ahorita desde la perspectiva que yo manejo, la parte etnográfica, pero me parece que ese es un cambio que se puede registrar desde el ámbito epistemológico, pero que se va hacia la parte metodológica y técnica, y que eso es precisamente lo que se tiene que fomentar en los jóvenes, ¿no? Y que entiendan, por lo tanto, que esta parte también técnica requiere un compromiso social a su vez, ¿no? Que no solamente es como la parte profesional, experta, técnica, sino que aparte está aunado el compromiso social, porque, o sea, si yo voy y hago algo, es porque también tengo la intención de resolver algo, ¿no? Me parece que esos son como los puntos claves. Quizás como lo concluí en la plática de hace un momento, que efectivamente pensemos en que estamos aquí, me refiero en el programa de Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía, no solamente para ser expertos en los temas, sino también para desarrollar nuestra propia sensibilidad hacia los problemas, ¿no? Esto significa un camino, por supuesto, complicado, ¿no? Es complejo, porque no siempre se pueden resolver todos los problemas. No siempre se podrá tener las mejores respuestas o las mejores soluciones, ¿no? Pero que eso no los lleve a la frustración y al desencanto con esto. Es un camino tortuoso, yo lo sé, pero si fuera fácil todo el mundo lo haría, ¿no? Al final de cuentas. Tiene que ser difícil porque los problemas son complicados. Muchos de ellos están enraizados, que es necesario escarbar hasta el fondo para saber cómo solucionarlos. Pero yo creo que hay una enorme satisfacción en el proceso, ¿no? Porque no solamente es aprendizaje, sino también es cómo ese aprendizaje después de años de experiencia también va cosechando resultados positivos. Cuando la gente te da las gracias, cuando sabes que lograste resolver un problema, cuando por fin sembraste como tu semillita para resolver ciertas problemáticas sociales importantes, me parece que ahí están las recompensas, ¿no? De todo este proceso. Pero que eso significa no solamente lidiar con las frustraciones que puede tener este camino, sino también que entender que hay que pasar por ellas, ¿no? Porque es un proceso de aprendizaje. Pero que justamente a partir de esas frustraciones y de las problemáticas que van encontrando en el camino, de las dificultades que van surgiendo al tratar de resolver problemas, al tratar de establecer ese diálogo con un otro, se den cuenta que están en un ámbito de aprendizaje que algún día los va a llevar, pues, ¿no? Y que quizás no solamente sean profesionistas del momento, ¿no? O sea, profesionistas que leguen algo hacia el momento, sino que lo estarán cultivando en sus hijos, en las demás personas, en los familiares a su alrededor, luego si son profesores a sus alumnos, ¿no? Y que todo esto trae como consecuencia, digamos, un proceso de formación que no nomás les incumbe a ellos, sino a una sociedad cercana que los rodea, a la cual pertenecen, ¿no? Y finalmente para eso se crean este tipo de universidades como la UCEM, ¿no? En una región muy específica para atender problemas muy específicos de la región, y por lo tanto se espera que estas personas sean formadas para solucionar ese tipo de problemas, pero también para cultivar en el resto de las personas que le rodean de la propia región, a que digan, no solamente es que está la universidad, sino que hay gente cada vez más comprometida a solucionar esos problemas, ¿no? Pues muchas felicidades, y yo espero y creo firmemente que no van a ser los primeros 10 años que vamos a celebrar, los únicos más bien dicho, sino que habremos de celebrar muchísimos años más, y que por lo tanto veremos cada vez más la formación de generaciones más comprometidas, ¿no? Y que creo que poco a poco se va a ir observando un cambio, no solamente en el entorno académico circundante, sino también en digamos, la resolución de las problemáticas de alrededor. Entonces, por supuesto, que me uno a los festejos en ese sentido, porque siento que están aquí en la universidad empezando a sembrar una semilla que va a ir creciendo, que es muy importante y que significa mucho como peso social, es decir, para las personas, para no solamente los estudiantes, sino todo lo que va a depender de los estudiantes después, ¿no? ¿Por qué no pensar en funcionarios públicos, ¿no? Que salgan de aquí, que cambien el entorno? ¿Por qué no pensar en nuevos académicos que cambien el entorno, ¿no? Entonces me parece que por eso es, digamos,
expresar mi felicidad acerca de esto tiene que ver con eso. No solamente por los 10 años que ya pasaron, ¿no? Sino por lo que significa llegar hasta aquí y lo que viene después, ¿no? Me parece que la celebración también va por ahí y pues por lo tanto felicidades, ¿no? Claro. Bueno, pues puede ser por medio de correos electrónicos. Mi correo electrónico que reviso más cotidianamente es jorge-geografía2001 @yahoo.com.mx. Ese es, si me escriben, casi inmediatamente estoy contestando yo esos correos. No, nada más, únicamente agradecer una vez más a la universidad la invitación, ¿no? De haber venido acá a estas conferencias por el 10º aniversario y recalcar, por supuesto, mi felicitación por el cumpleaños de Simón.